y aquí tengo un 0 y aquí tengo un 0. ¿Okay? Tengo 0, 0. Si acá tengo un 0, 0, toda cantidad multiplicada por 0 a las entradas, la salida es 0, pero al ser una NAND, aquí tengo un 1 lógico. Si acá tengo un 1 lógico, ese 1 va a llegar por acá, va a llegar por acá y el LED se va a encender. En una compuerta NAND 0, 0, la salida es un 1. Entonces el LED se enciende. Si eres un docente en electrónica y deseas introducir a tus alumnos en el maravilloso mundo de la electrónica digital, este es el video ideal para ti. Si eres un estudiante de electrónica y deseas aprender de las compuertas digitales con teoría y práctica a otro nivel, este video también será de mucha ayuda para ti. En este video conoceremos todo acerca de las compuertas lógicas utilizadas ampliamente en la electrónica digital, desde la teoría completa de las diferentes compuertas lógicas que existen, el análisis técnico del circuito digital propuesto, su implementación paso a paso y las mejores prácticas, en donde demostraremos el funcionamiento técnico de todas las compuertas digitales a partir de compuertas NAND. Y en la última combinación 1-1, las dos llaves a los 5 voltios, el LED de la salida se debe apagar y efectivamente en una compuerta NAND 1 por 1 es 1, la salida es 0, por lo tanto se apaga. Este es otro de mis videos altamente técnicos y sin límite de tiempo, así que ¡empecemos! Bien, vamos a empezar este interesante video hablando de este proyecto acerca de las prácticas sobre las compuertas digitales, aquellas compuertas lógicas que utilizamos en la electrónica digital. Hay algo importante que mencionar. Este video es cortesía de un gran amigo, un suscriptor de aquí de mi canal, mi gran amigo Mario E. Martín de Argentina. Él es un colaborador de mi canal y gracias a él este video está disponible, ya que me hizo llegar el diagrama esquemático que lo vemos acá, al cual yo le he modificado, le he hecho algunas mejoras para adicionar una compuerta, en este caso la compuerta inversora, la compuerta NOT. Algo importante también a mencionar, que este proyecto de este video se publicó en una revista, estamos haciendo la mención, ojo con el detalle, se publicó en una revista argentina de electrónica llamada Nueva Electrónica y Telecomunicaciones del año 82, número 18. Gracias a mi gran amigo Mario B. Martín de Argentina, se está haciendo este video exclusivamente para todos ustedes, ya que el conocimiento se comparte. Aquí vemos el diagrama esquemático que yo mismo realicé a mano alzada, pero no podemos hablar del diagrama esquemático para su buen entendimiento acerca de la práctica. No existe práctica sin teoría, lo vamos a ver luego. Y vamos a empezar con algunos ajustes y algunos conocimientos, sobre todo recordando lo que ya hemos visto un tiempo atrás acerca de las compuertas digitales. Como bien sabemos, existen estas compuertas digitales que normalmente usamos en electrónica digital, y en estos momentos vamos a hablar rápidamente para enfocarnos y luego ver la parte práctica. Vamos a ver la teoría acerca de las compuertas digitales ampliamente usadas en electrónica digital, valga la redundancia. Vamos a empezar con la más común y conocida, la compuerta AND. Luego vamos a ver la compuerta NAND, la compuerta OR, la compuerta NOR, la OR exclusive, la NOR exclusive y finalmente la compuerta NOT. ¿Ok? Vamos a empezar con la compuerta AND. Sabemos que la compuerta AND realiza una multiplicación lógica, en este caso digital, de sus entradas. Podemos ver que tiene dos entradas, la entrada A y la entrada B, y tenemos una salida, la salida Z. Si tiene dos entradas, en electrónica digital lo que se hace es 2 elevada a la 2 por las dos entradas, podemos obtener 4 combinaciones posibles. A la salida puedo obtener 4 combinaciones posibles en función al número de entradas. Para nuestros ejemplos vamos a usar la descripción de las compuertas solamente de dos entradas. La entrada A, la entrada B, la salida C, y por lo tanto voy a tener 4 combinaciones posibles. 2 al cuadrado es 4. En donde la entrada A puede ser 0, la entrada B puede ser 0, puede ser 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Ok? Cuando hablamos de la AND, estamos hablando de la I, que vendría a ser de la multiplicación digital. Y en este momento vamos a empezar a describir la salida Z en función a los valores de sus entradas, de las 4 combinaciones posibles. Entonces, al ser una multiplicación digital, podemos decir que si la entrada A es 0 y la entrada B es 0, 0 por 0, la salida es 0. Si tenemos 0, 1, todo multiplicado por 0 es 0. Si tengo 1 por 0, 0.
Si tengo 1 por 1, la salida es 1. Esta vendría a ser la tabla de verdad para la compuerta AND, en donde toda multiplicación por 0 es 0 y toda multiplicación, en este caso cuando las dos entradas sean 1, 1, la salida es un 1. Eso es con respecto a la compuerta AND. Si vamos a la compuerta NAND, la compuerta NAND vendría a ser una AND invertida, es decir, una AND a la cual se le ha puesto un inversor a la salida. Es decir, esta representación en donde se le ha puesto un círculo a la salida de la compuerta AND significa o representa una compuerta NAND de 2 entradas. Igual tenemos 4 combinaciones posibles, como estamos viendo acá, y es la negación de la compuerta AND su salida, ¿no? Es decir, si es 0 por 0 es 0, y como está invertida, la salida vendría a ser un 1, ¿no? Todo valor multiplicado por 0 es 0, y como está invertido, la salida es un 1. Toda multiplicación 1 por 0 es 0, la salida es un 1, y aquí es 1 por 1 vendría a ser un 1, pero como está invertido, la salida vendría a ser 0. Entonces, si se dan cuenta, el valor de la salida NAND es lo opuesto a el valor de la salida de una compuerta AND, ¿no? ¿Por qué? Por el inversor a su salida, ¿ok? Estos son los valores reales de las compuertas AND y NAND en su tabla de verdad. Ahora vayamos con la tabla de verdad de la compuerta OR. La compuerta OR también se le conoce como la OR inclusive, ¿no? O la OR inclusiva, mientras que la AND era I, la OR es O, o es la entrada A o la entrada B. En función a sus dos valores tenemos también 4 combinaciones posibles para su salida, y esta es una sumatoria, ¿no? Es decir, 0 más 0 es 0, 1 más 0 es un 1, 1 más 0 es un 1, 1 más 1 es un 1. Recuerden que hablamos de electrónica digital y obviamente no podemos poner un valor de 2 porque los valores en electrónica digital estamos hablando de bit y es o 0 o 1. Y un tercer valor que ya lo hemos explicado cuando hablamos de las salidas en tri-state, ¿no? Eso no tiene nada que ver con esto, pero simplemente les estoy haciendo mención. Incluso hicimos un video hace unos meses atrás acerca de las salidas en tri-states, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la OR, estamos hablando de la sumatoria lógica digital, en donde la salida es un 1, basta con que cualquiera de sus entradas sea un 1, la salida es un 1. Y la NOR, cuya representación digital de su compuerta es con un círculo a su salida, es lo opuesto de la OR, ¿no? 0 más 0 vendría a ser 0, pero como está negada, la salida es un 1. 1 más 0 es un 1, la salida es 0, negada. 1 más 0 es un 1, la salida es 0. Y aquí ambos son 1, 1 más 1 es un 1, pero como es negada, la salida es 0. Si se dan cuenta, la salida de una compuerta NOR es lo opuesto a la salida de una compuerta OR, porque la NOR es una OR negada. ¿Ok? Hasta ahí ya vemos 4 compuertas. Luego tenemos la quinta compuerta, la OR exclusive. Mientras que esta era la OR inclusive, esta es la OR exclusiva, es decir, la O excluyente, ¿no? La diferencia en el símbolo es que esta tiene una línea, una semiluna a la entrada, y ahí lo diferenciamos con respecto a la OR, ¿no? La OR exclusive también, al tener 2 entradas, tiene 4 combinaciones posibles, y en donde solamente la salida va a ser un 1 cuando la entrada A o la entrada B, solamente una de ellas esté en 1. Es decir, aquí va a ser 0, aquí va a ser 0, y solamente aquí va a ser un 1 cuando una de sus entradas, solamente una de sus entradas sea 1. De ahí de excluyente, ¿no? Así sería la tabla de verdad, ¿no? De la OR exclusive. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es un 1, 1 más 0 es un 1. Cuando solamente una de las dos entradas es un 1, la salida es un 1. Y si las dos entradas ambas son un 1, 1 más 1, la salida es 0. No se cumple la condición, ¿ok? Y aquí lo inverso de esta tabla vendría a ser 1, 0, 0, 1, ¿no? Por el círculo que invierte la salida de la OR exclusive. Y finalmente la compuerta NOT, en donde es un buffer al cual se le ha adicionado un inversor a su salida. Recuerden que un buffer es un dispositivo que aumenta la corriente
para la electrónica digital, sobre todo para los drivers. A este buffer se le ha adicionado un pequeño círculo a este símbolo y se le condiciona para que sea una compuerta inversora. Sabemos que en electrónica digital una compuerta inversora podría estar formada básicamente por un transistor en saturación, en corte y en saturación, ¿no? Y dependiendo de dónde pongamos la salida de la carga, vamos a hacer que el transistor se comporte como un inversor. Esto lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Al ser una compuerta notch, un inversor solamente tiene una entrada y una sola salida. En este caso, la entrada A y la salida Z. Y lo que hay en la entrada aparece a la salida negada. Es decir, si acá hay un 0, el inversor invierte lo que hay en la entrada. Si acá hay un 0, a la salida es un 1. Y si acá hay un 1, a la salida es un 0. De esta manera yo cumplo las 7 compuertas que voy a demostrar en la práctica a través de una sola compuerta digital, en este caso una compuerta NAND. Aquí podemos ver el diagrama esquemático que les mostré al inicio. Vamos a empezar a explicarles el diagrama esquemático. Voy a usar para una buena explicación un lápiz y un borrador para ir moviendo los unos y los ceros para que ustedes puedan entender de una manera más eficiente, porque la idea es que ustedes aprendan. A mí no me interesa el tiempo, vuelvo a explicar, no me interesa el tiempo si este video se demora 1 hora, 2 horas. Lo más importante es que ustedes puedan tener el concepto debido de cómo funciona la electrónica digital. Y para ello voy a indicarles en estos momentos los componentes que vamos a usar para este proyecto, un proyecto muy interesante que muy pocas veces vemos cuando hacemos una práctica en electrónica digital acerca de las compuertas lógicas. De ahí el nombre prácticas de las compuertas digitales. Para este circuito vamos a usar tecnología TTL, es decir, de 0 a 5 voltios, en donde 0 es el 0 lógico y el 1 lógico vendría a ser los más 5 voltios VCC. VCC y tierra, acá, la alimentación. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos de electrónica aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCB para todos ustedes y las mandé a fabricar solo aquí en GLC PCB. Como sabrás, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en todo el mundo. Los mandé a hacer en color negro mate, mi color preferido. Vamos a abrir la bolsa que viene completamente sellado al vacío, muy protegida. Ahí les quiero mostrar cada uno de los lados de esta tarjeta que yo mismo diseñé y la mandé a fabricar exclusivamente para ustedes para este video. Y ahí pueden observar la calidad, vamos a ponerla más cerca, la calidad de la tarjeta que solamente GLC PCB puede hacer para todos nosotros los amantes de la electrónica que vivimos la pasión semana a semana. Recuerden, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gastos de envío. También pueden mandar a fabricar diversos tipos de colores, diseños y no solamente ello, de diversos tamaños, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gastos de envío. Asimismo, GLC PCB presenta el servicio SMT, que es un servicio para poder permitir ensamblar tus propias tarjetas PCBs y montar los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Para ello, lo que tienes que hacer es subir tu archivo Gerber y realizar tu cotización instantánea para luego realizar tu orden y hacerle un seguimiento de acuerdo a los días específicos de la fabricación, y exactamente después de 3 días de fabricación y unos días de el estado del viaje va a llegar en menos de una semana. Realmente GLC PCB a través de este servicio te garantiza que cuenta con una cantidad de más de 350.000 componentes en stock para poder hacer realidad el sueño de fabricar tu propia tarjeta con el montado de los componentes. Así que ya sabes, date el gusto como yo de poder realizar tus mejores diseños de tus proyectos solo aquí en GLC PCB. Para este proyecto vamos a usar el corazón, 3 circuitos integrados de tecnología TTL, este 74LS00, ahí les estoy mostrando, 74LS00, que sí es un circuito integrado de tecnología TTL que trabaja como máximo hasta 5 voltios, y con este circuito integrado vamos a poder construir nuestro proyecto. Es más, este circuito integrado, como estamos viendo ahí, consta de 4 compuertas NAND internamente. Las 4 lo vamos a usar para poder realizar la práctica debida de las compuertas digitales. En otras palabras, a través de una compuerta NAND de este circuito integrado vamos a construir
el resto de compuertas, ya sea la AND, la propiamente dicha NAND, la OR exclusiva, la NOR y la NOT, ¿ok? Esa es la parte más importante que les voy a mostrar en este momento. Vamos a utilizar unos interruptores de 3 puntos o 3 contactos para la entrada, para definir la entrada A y la entrada B. Aquí, interruptores, uno arriba y uno abajo. Vamos a usar para las entradas también los diodos indicadores, un diodo LED verde aquí en la entrada, un diodo para la entrada, en este caso la entrada A, un diodo LED rojo para la entrada B. Y para que el diodo se pueda encender, vamos a poner una resistencia limitadora de 220 ohmios aquí y aquí. Acá hay otra resistencia limitadora de 220 ohmios conectada directamente a la entrada respectiva, ¿no? La entrada A conectada a su resistencia de 220 ohmios en serie para limitar la corriente del diodo LED 1, que es el diodo verde, y la entrada B para limitar la corriente del diodo LED 2, el diodo rojo, con su resistencia limitadora de 220 ohmios. Tenemos también definido los 3 circuitos integrados que les decía, el 74LS00, a las cuales les he nombrado las compuertas. Por ejemplo, cada circuito integrado consta de 4 compuertas NAND. Aquí podemos ver las 4 compuertas NAND del primer circuito integrado. 1, acá hay 2, 3, 4, identificados como 1. Acá tenemos 1, 2 de la compuerta 2, 3 y 4. Acá está el segundo circuito integrado. Y finalmente el tercer circuito integrado vendría a ser estas 4 compuertas NAND. Ese es por un lado. Y no solamente ello, sino que a cada compuerta se le ha puesto los números, ¿no?, de los pines para un mejor entendimiento. De la compuerta 74LC00, el circuito integrado 1, acá tenemos el pin 1, el pin 2, el pin que son las entradas, el pin 3 vendría a ser la salida. Este es de la primera compuerta. De la segunda compuerta podemos ver acá el pin 4 y el pin 5 son las entradas del segundo, la compuerta NAND del primer circuito integrado, y su salida es el 6, y así, ¿no? Se ha identificado debidamente cada uno de los pines de cada compuerta, de cada circuito integrado. La adición de una compuerta NOT es justamente esta compuerta NAND que sobraba, y en base, esa es la modificación que se hizo al circuito para poder identificar una compuerta NAND, que es lo que vamos a explicar luego en la siguiente sección de video. Y algo importante tener en cuenta, que estas son las entradas representadas por los interruptores que les decía, el interruptor A y el interruptor B para las entradas A y B correspondiente, y la salida está identificada por un transistor que limita la cantidad de corriente como driver a un pequeño LED azul de salida. Esta vendría a ser la salida. La base de este transistor en serie con este resistencia de 220 ohmios vendría a ser la salida. Cada vez que aquí existe un 1 lógico en la base de este transistor, para este caso el BC337, si existe un 1 lógico de 5 voltios o de 3.5, 3.7 voltios, aquí existe un 1 lógico, voy a hacer que el transistor entre en saturación y conduzca de colector a emisor y haga que este diodo LED se encienda a través de su resistencia limitadora de corriente de 100 ohmios. En otras palabras, el cable de tierra vendría a ser este punto, el punto más negativo. El cable de los 5 voltios vendría a ser el punto más positivo en la parte superior. Y cada vez que yo tengo un 1 lógico aquí en este punto de la base, a través de esta resistencia de 220 ohmios, voy a hacer que el LED se encienda. Si acá hay un 0 lógico, el transistor entra en corte y obviamente no circula corriente de colector emisor y el diodo LED no se enciende. En otras palabras, si existe un 1 lógico en la base, el transistor conduce y el LED se enciende. Si existe un 0 lógico en la base, el transistor no conduce y el LED azul, LED 3, no se enciende. Y algo importante es la conmutación para cada una de las puertas, que vendría a ser este común. Con este común yo voy a mover a través de un cursor la posición para poder saber qué compuerta voy a probar. Por ejemplo, si quiero utilizar una compuerta NAND, lo dejo el común en esta posición 1, y a través de este circuito integrado voy a establecer la compuerta NAND. Si yo quiero comprobar la compuerta NAND, muevo el cursor a la posición 2 y compruebo la función AND. Si yo quiero probar en la práctica la compuerta OR, muevo el cursor C con el punto 3 y compruebo la funcionalidad de la compuerta OR, y así, ¿no?
En otras palabras, para ello vamos a utilizar este conmutador que tiene un común. Acá podemos ver en medio un pin común y 8 puntos de conexión que se van moviendo, ¿no? A la medida que yo voy moviendo las conexiones y muevo el común con cada una de las posiciones. En este caso encontré uno de 8, así que uno me sobra. Uno de esos contactos no lo voy a usar, ¿ok? Y a partir de estos momentos, después de haber descrito los componentes que utiliza esta práctica pero muy interesante, vamos a usar un borrador y un lápiz para empezar a explicarles. Vuelvo a repetir, no me interesa el tiempo. La idea es que ustedes aprendan los conceptos más sólidos de la electrónica, en este caso la electrónica digital. Y vamos a empezar explicando el funcionamiento de este diagrama de las compuertas digitales. En este caso vamos a empezar con la compuerta NAND. Si yo este punto común lo tengo hacia arriba en el punto 1, voy a probar la funcionalidad de la compuerta NAND. La compuerta NAND, como lo hemos visto en la sesión anterior, en la teoría, la compuerta NAND es la inversa de una compuerta AND, ¿no? Es decir, esto de acá. Si yo tengo 0, 0, vamos a empezar primero con lápiz. Si yo tengo 0, 0, el interruptor A y el interruptor B lo pongo hacia abajo. Este punto de la línea B, por ejemplo, lo pongo hacia abajo, lo estoy mandando a tierra, este punto, y el LED no se va a encender. Al igual que el interruptor A, este punto lo mando a off y estoy mandando a la tierra, y aquí tengo un 0, y aquí tengo un 0. ¿Okay? Tengo 0, 0. Si acá tengo un 0, 0, toda cantidad multiplicada por 0 a las entradas, la salida es 0, pero al ser una NAND, aquí tengo un 1 lógico. Si acá tengo un 1 lógico, ese 1 va a llegar por acá, y el LED se va a encender. En una compuerta NAND 0, 0, la salida es un 1. Entonces el LED se enciende. Hasta ahí estamos bien. ¿Y qué sucede con... Vamos borrando. ¿Qué sucede con la segunda condición? 0, 1. 0, 1. La entrada A es 0 y la entrada B es un 1. 0 por 1 es 0, la salida es un 1. Y se repite la condición. Si acá hay un 1, el LED se enciende. Ahora vayamos a la tercera condición. 1, 0. Es lo mismo, porque simplemente estamos conmutando las entradas, ¿no? 1, 0. Si acá pongo un 1, y acá pongo un 0, 1 por 0 es 0. Como está invertido, la salida es un 1, y al ser un 1 acá, el LED se enciende. Tercer estado. Y finalmente, las dos entradas 1, 1. Si acá tengo 1, 1 en las entradas, 1 por 1, si en las dos entradas tengo un 1, vamos a ver qué pasa. 1 por 1, es decir, los dos interruptores los subo hacia la posición alta, 1 por 1. En este caso tengo un 1, lo estoy mandando a los 5 voltios, el B lo mando a 5 voltios, y acá tengo un 1 y un 1, es decir, 5 voltios. 1 por 1 es un 1, la salida es 0. Si esta salida es 0, acá tengo 0, y el LED se va a apagar porque el transistor está en corte y cumplimos la condición de la compuerta NAND. Ok, de esta manera estoy probando la compuerta NAND. Ahora borramos y vamos a ver qué sucede ahora con la compuerta AND. La compuerta AND, muevo el cursor, el común, hasta el común con el punto 2, y voy a probar la compuerta AND. ¿Y qué se ha hecho para probar la compuerta AND? Se le ha adicionado un inversor. En otras palabras, si yo tengo, vamos a hacerlo por acá, ¿no? Si yo tengo una compuerta NAND, acá les estoy mostrando con lápiz, una compuerta NAND, y yo le conecto un inversor a la salida, estoy negando la negación. La negación de la negación es la verdad, es la afirmación. Es decir, si yo acá tengo un 0 y acá tengo otro 0, 0 por 0 es 0. La salida, como está negada, es un 1. Pero aquí, al ser
Al poner un inversor, acá hay un 0. Lo invierte, es decir, se convierte en una compuerta AND. ¿No? La negación de la negación es la afirmación y por lo tanto, si yo 0 por 0, la salida es 0. ¿No? Eso es lo que han hecho. ¿Y cómo representas un inversor? Ya lo hemos visto acá, pero un inversor, ojo con el detalle, también se puede crear, vamos a ponerlo así para que lo vean, un inversor. Si yo tengo un inversor, ¿no? Yo tengo un inversor acá, esto es igual a decir, yo también podría crear un inversor con una compuerta NAND, uniendo las dos entradas en uno solo y convirtiendo estas dos entradas en un solo pin. Si acá tengo un 0, 0, 0, acá ha salido un 1 y acá es 0 por 0 es 0, la salida es un 1, invertida. Igual, si acá tengo un 1, 1 por 1 es un 1, la salida es 0. Es decir, convierto esta compuerta NAND en un inversor. Y es lo que se ha hecho justamente en esta parte del proyecto, en donde se ha puesto una compuerta NAND y se han unido sus pines, el 4 y el 5, como si fuese un solo pin. En otras palabras, si yo acá tengo una compuerta NAND y le adiciono otra compuerta NAND como inversora, estoy negando la negación y por lo tanto esta compuerta NAND se convierte en una compuerta AND. En otras palabras, vayamos a la explicación. En la compuerta AND, ¿no? 0, acá tengo 0 y acá tengo un 0. 0 por 0 es 0, la salida es un 1. Este 1 entra acá y entra acá. Estoy en la posición C con el punto 2. 1 por 1 es, acá hay un 1. 1 por 1 es un 1. La salida es 0. Y si la salida es 0, el transitor no conduce y el LED no enciende. La compuerta NAND, 0. Si yo tengo en el B el 1, ¿qué sucede si yo tengo un 1 acá? Acá un 0. 0, 1. 1 por 0 es 0. 1 por 0 es 0, la salida es un 1. Regresamos a la misma condición. 1 por 1, 1, la salida es 0 y el LED no enciende. Se cumple la segunda condición. ¿Y qué sucede si es invertido? Si acá es 0 y acá es un 1. Es lo mismo, ¿no? Toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1. Si acá es un 1, la salida es 0 y el LED no enciende. Tercera condición. Y finalmente, la cuarta condición en donde la entrada A y la entrada B es un 1. La entrada A y la entrada B es un 1. Acá hay un 1. ¿Qué sucede si acá es 1, 1? 1 por 1 es un 1, la salida es 0. Si acá hay un 0, toda cantidad multiplicada por 0 es 0 y aquí es un 1. Y se enciende el LED. De esta manera estamos probando la compuerta AND con este maravilloso circuito de este proyecto muy pero muy interesante que estamos explicando detalladamente paso a paso cada compuerta, en donde a través de 3 circuitos integrados con compuertas NAND estamos representando el funcionamiento de cada una de las compuertas digitales utilizadas en la electrónica digital, valga la redundancia. Ahora vayamos a la siguiente posición de este cursor, y si yo muevo el cursor a la posición OR, es decir, entre C y 3, voy a obtener la función OR. Y para cumplir la función OR, estoy utilizando estas 3 compuertas de este tercer circuito integrado, y es lo que vamos a representar en estos momentos. Si yo aplico 0, 0, la salida debe ser 0. Si yo aquí aplico 0 y aquí aplico 0, estas compuertas están formando un inversor y acá hay un inversor. Si acá hay 0, acá tengo un 1 y acá tengo un 1. Toda cantidad multiplicada por 1 es un 1, pero como está invertido, acá tengo un 0. 0 acá, el LED no enciende. Se cumple la condición. 0, 1. La salida debe ser un 1. 0, 1. En otras palabras, la entrada B es un 1. Ahí.
Si acá hay un 0, acá tengo un 1, porque es un inversor. Si acá tengo un 1, acá tengo un 0. Toda cantidad multiplicada por 0, toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1. Aquí ya no es 0, sino la salida es un 1. Si acá es un 1, este cursor está conectado al punto 3 y el LED se enciende. Y efectivamente el LED se enciende. En la tercera condición, 1, 0 es lo opuesto, ¿no? Si acá antes era 0, ahora acá es un 1 y acá es un 0. La entrada A es un 1 y la entrada B es un 0. Dependiendo de cómo movamos el cursor, y obviamente el LED se va a encender. Si acá tengo un 1 y acá tengo un 0, si acá tengo un 1, el inversor lo invierte, acá tengo un 0. Si acá tengo un 0, aquí a la salida, en el pin 6, tengo un 1. Toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1 y por lo tanto el LED se enciende. Y efectivamente el LED se enciende. Y finalmente, ¿qué sucede cuando la entrada A y la entrada B en la cuarta combinación posible son unos ambas? Si acá hay un 1, inversor 0. Si acá hay un 1, inversor 0. Toda cantidad multiplicada por 0 es 0. La salida es un 1 y el LED se enciende. Y efectivamente el LED se enciende. Vayamos a la compuerta NOR. Muevo el cursor al punto 4, que es la NOR, es decir, lo opuesto de lo que ya hemos estado explicando. Y cómo veo la compuerta NOR a través de un inversor, es decir, todo lo que ya hemos explicado lo invierto con un inversor. Por lo tanto, las combinaciones posibles, así yo invierta, por ejemplo, 1 A y B, ¿no? 1, 0. No, vamos a suponer que es el 1, 1, ¿no? Para no estar borrando. 1 por 1, 1, 1. Si acá hay un 1, acá hay un 0, acá hay un 0, ¿no? En esta combinación, ¿no? Para no hacer el video muy tedioso, en esta combinación debería estar apagado 1, 1, ¿no? Si tengo 1, la entrada A1 y la entrada B1, tengo 1, 1, 1. Acá invierto, el inversor 0, 0, toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1, pero este es un 1 y este es un inversor, por lo tanto este es un 0 y el LED no se enciende, estando en común con la posición 4 en NOR. El LED no se enciende. Y las otras combinaciones obviamente se hacen en base a lo que ya hemos explicado con la compuerta OR. Luego movemos el cursor de común a la OR exclusive, en donde ya hemos dicho la OR exclusive es aquella compuerta en donde es excluyente, ¿no? La salida solamente va a ser un 1 cuando solamente una de las entradas es un 1 lógico. Entonces, si yo aplico para la OR exclusive, que vendría a ser este conjunto de 4 compuertas del primer circuito integrado, por ejemplo, si yo tengo un 0 y un 0 acá, es decir, yo lo que estoy haciendo es el interruptor A lo mando a off y el B lo mando a off, estoy mandando a tierra, los LED no se encienden y tengo un 0, 0 a la entrada A 0 y a la entrada B 0, ¿no? Si yo tengo 0, 0 acá, yo toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1, acá tengo un 1. Pero este es un 0 acá y aquí va un 0 acá. Toda cantidad, acá hay un 1, entonces acá hay un 1, ¿no? Por este 1. 1 por 0 es 0, la salida es un 1 acá. 1 por 0 es 0, la salida es un 1 acá. Tengo 1, 1 a la entrada. 1 por 1 es 1, la salida es 0. Y si yo tengo un 0, como está el punto C puesto al 5, el LED no se enciende. En la primera condición es 0, 0. Ahora vayamos cambiando 0, 1. Entonces la entrada A es 0 y la entrada B es un 1. Es decir, la A lo mantengo en off, el interruptor A lo mantengo en off y el interruptor B lo pongo en on, es decir, conectado a VCC a los 5 voltios. 0 y 1. Aquí debería encender estando en la posición OR exclusive, porque recuerden que es excluyente. Cuando una de las entradas, ya sea la A o la B, es un 1, la salida para el caso de la OR exclusive debe estar en 1. ¿Ok? Entonces vamos borrando el resto para no confundirnos. Vamos a borrar por acá. Paciencia y buen humor para poder conocer
los conceptos más básicos de la electrónica digital con respecto a las compuertas en esta práctica muy pero muy interesante. Entonces hemos dicho que una de las entradas, en este caso la entrada A es 0 y la otra entrada B es un 1, ¿no? Si acá hay un 0, acá hay un 0, acá hay un 1, toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1, acá voy a tener un 1 acá, pero este 0 llega por acá y este 1 llega por acá. Toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1. Acá ambas entradas es un 1, 1 por 1 es un 1, la salida es 0. Y aquí tengo una entrada con un 1 y otra entrada con un 0. Toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1 acá. Y este 1 va a ir de frente al común y el LED se va a encender. Por lo tanto, en la segunda opción de combinación posible, en donde la entrada A es 0 y la entrada B es un 1, la salida es un 1. Igual sucede si se invierte, ¿no? Si yo invierto aquí esto, va a suceder lo mismo, ¿no? Porque si se dan cuenta hay una simetría en las compuertas y por lo tanto voy a obtener el mismo resultado, ¿no? Es decir, si yo tengo 1, 0, voy a obtener a la salida lo mismo. En este caso la salida va a ser un 1 lógico. Vamos a probarlo rápidamente. Si acá tengo un 1 y acá tengo un 0, si acá tengo un 1 y acá tengo un 0, la entrada A con el interruptor hacia arriba y la entrada B a tierra, 1, 0, acá tengo un 1, acá tengo un 0, 1 por 0 es 0, toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1, acá tengo un 1, acá tengo un 1, acá tengo un 1, acá tengo otro 0, 1 por 1 es un 1, la salida es 0, 1 por 0 es 0, la salida es un 1, acá tengo un 0 y acá un 1, 1 por 0 es 0, la salida es un 1 y se repite la historia porque el LED se va a encender estando el transistor en saturación. Y finalmente la última condición en donde las dos entradas es un 1 y un 1, ¿no? Vamos a replicar eso. La entrada A y la entrada B son 1 y vamos a ver qué sucede cuando ambas entradas son un 1. ¿Qué sucede con la salida? La salida no debe encender porque es una OR exclusiva y la OR exclusiva, como su propio nombre le indica, es excluyente, ¿no? Si aquí la entrada A y la entrada B son un 1, ambos interruptores de entrada están hacia arriba, hacia VCC, hacia los 5 voltios, 1 por 1, acá tengo un 1, 1 por 1 es un 1, la salida es 0, acá tengo un 0, acá tengo un 0, acá tengo un 1, acá tengo un 1, 1 por 0 es 0, la salida es un 1, 1 por 0 es 0, la salida es un 1, toda cantidad multiplicada por un 1 es un 1, la salida es 0, y si acá es 0, el LED no enciende, y se cumple la última combinación, la cuarta combinación, en donde A y B es un 1, la salida es 0. Y finalmente la NOR exclusive, y hemos dicho que es la inversa de la OR exclusive, y le hemos puesto un inversor a todo lo que ya hemos explicado, se le ha puesto un inversor de tal manera que si acá hay un 0, aquí va a haber un 1, y si acá hay un 1, acá hay un 0, y se cumple, y hasta de más explicarlo, porque todas estas opciones obviamente por defecto se van a cumplir. Y la última compuerta, la compuerta NOT o la compuerta inversora, en donde si a la entrada tengo un 1, voy a obtener un 0 a la salida. La salida es la negación de la entrada, es un inversor, ¿no? Y para ello aproveché la última compuerta. Esta es la mejora que le hemos hecho a este proyecto, adicionando una de las compuertas que sobraba. Uní los pines 12 y 13 de esta compuerta NAND y la convertí en un inversor, y solamente utilicé para este caso la entrada A. Y para el caso del inversor, yo muevo el cursor C en la última posición, en la posición 7, y para la posición 7, si en este caso vamos a cumplir la condición de la compuerta NOR, si la entrada es 0, la salida debe ser 1. Si yo a la entrada, vamos a usar la entrada A, en este caso la entrada es 0, si la entrada, este switch lo mando a tierra, a off, lo estoy mandando a tierra, acá hay un 0 lógico. Si acá hay un 0, este es un inversor, como ya lo hemos explicado, acá hay un 1 y el LED se enciende, ¿no? Y finalmente
si yo a este interruptor lo mando, para este caso lo mando a un 1 lógico, es decir, a BCC, en la posición se enciende el LED verde, y no solamente ello, yo tengo un 0 acá, ya no es 0, porque estoy mandando a BCC, en este caso sería un 1, si acá hay un 1, voy a tener un 0 acá, y obviamente voy a hacer que el LED se apague porque el transistor no entra en saturación. Y de esta manera yo estoy cumpliendo todas las condiciones exactamente, de una manera muy pero muy sencilla y práctica, para poder entender el funcionamiento de las compuertas digitales. Después de haber visto esto, ahora sí veamos a la implementación y a la tarjeta de GLC-PCB para luego las pruebas a través de la práctica. Continuamos entonces. Y ahí tenemos la tarjeta ya casi terminada. He puesto la resistencia y sobre los zócalos he puesto también los circuitos integrados, las compuertas NAND 74LS00, el conector de entrada, el transistor, su resistencia de polarización. Y lo que vamos a hacer ahora es jalar unos cables a los diodos LEDs de entrada y salida, a los contactos, al conector, al conmutador y luego a los interruptores para las entradas A y B. Bien, acá tengo un pedazo de acrílico que compré, lo he cortado yo mismo, he hecho algunos agujeros y aquí podemos ver los interruptores para los niveles de entrada A y B, la entrada para los LEDs, voy a poner los LEDs, y la llave conmutadora de 8 posiciones con su perilla. Ya estamos listos. Una vez que ubique los LEDs, voy a jalar los cables sobre la tarjeta PCB y luego lo montamos. ¿Ok? Vayamos entonces a las pruebas finales después de haber ubicado todo. Bien, ahora sí estamos listos para la última parte, la parte más importante, las prácticas. Aquí tenemos ya nuestro proyecto terminado. Ahí están viendo, quedó bastante bien con su llave. Le he etiquetado las diferentes posiciones de la llave conmutadora para todas las compuertas NAND, AND, OR, NOR, XOR, XNOR y NOT. Tenemos aquí la llave de la entrada A, que corresponde al LED verde. Hacia abajo es 0 lógico, ya le he conectado los 5 voltios. Hacia arriba la llave es 1 lógico, el LED se enciende de la entrada A, ahí están viendo, 1 lógico, hacia abajo es 0 lógico, y la llave de la entrada B, que hace que el LED rojo se encienda, indicando un 1 lógico en la entrada B. Ahí está hacia abajo, 0 lógico, y si yo la llevo hacia arriba, 1 lógico. ¿Ok? La salida Z en color azul, como ya le hemos explicado, y vamos a empezar iniciando nuestras pruebas con la compuerta NAND, que es en la primera posición. Como logran observar, esta llave de conmutación tiene 8 posiciones y ahorita está en la posición que no está conectado, por eso que no se enciende nada. Entonces vamos a empezar con la compuerta NAND. Esta compuerta NAND igual les voy a dejar por acá en la parte superior la tabla de verdad, y también les voy a dejar obviamente el símbolo de la compuerta. Y vamos a empezar inicialmente con la compuerta NAND, las dos llaves de las entradas A y B en 00, y en una compuerta NAND 00 es la salida 1 lógico. Por lo tanto, si yo llevo esta llave a la posición de la compuerta NAND, entrada A y entrada B en 0, la salida debe encenderse. Si yo la llevo, efectivamente la salida se encendió y estamos comprobando la primera posición de la compuerta NAND con respecto a la entrada A y B en 00. Si yo llevo en la segunda combinación 0,1, la B la llevo a 1 lógico, la salida debe mantenerse encendida porque 0 por 1 es 0. Al ser negada, la salida es un 1 lógico. Y efectivamente, 0,1, la salida se queda, en este caso se queda en 1 lógico. Ahora hacemos lo inverso, la entrada A en 1 lógico y la entrada B en 0 lógico, y en este caso la salida se debe mantener encendida. Vamos a ver. Y efectivamente,
en este caso es 1, 0, la salida es un 1 lógico, y en la última combinación 1, 1, las dos llaves a los 5 voltios, el LED de la salida se debe apagar, y efectivamente en una compuerta NAND 1 por 1 es 1, la salida es 0, por lo tanto se apaga. ¿Ok? De esta manera hemos comprobado el funcionamiento de la compuerta NAND. Ahora vayamos a la siguiente posición, a la compuerta AND. Vamos a ir a 0, 0, 0, 0, y en una compuerta AND es una AND convencional de una multiplicación, en donde toda cantidad multiplicada por 0, la salida es 0, y solamente la salida va a ser 1 cuando ambas entradas sean 1, 1, ¿ok? En este caso es 0, 0, y yo voy a cambiar la llave de conmutadora a la posición AND, y por lo tanto voy a hacer que 0 por 0, la salida es 0, por lo tanto el LED azul se debe apagar. Efectivamente se apagó, 0 por 0 es 0. Ahora la siguiente combinación es 0, 1, 0 en la entrada A y 1 en la entrada B. 0 por 1 es 0, el LED se debe mantener apagado, y efectivamente la tercera combinación es 1, 0, apagamos, 1, 0, 1 por 0 es 0, la salida es 0, LED apagado, y la cuarta combinación en este caso es 1 por 1, las dos entradas en 1 lógico, 1 por 1 es 1, la salida encendida, y efectivamente la salida se enciende. De esta manera estoy comprobando la compuerta AND. Ahora vayamos nuevamente a 0, 0, y vamos a ir a la tercera compuerta, en este caso la compuerta OR o la OR inclusive, ¿no? En donde, de acuerdo a las 4 combinaciones posibles, basta con que exista un 1 lógico en cualquiera de ellas, de las entradas, la salida es un 1 lógico, es decir, es una suma lógica. En otras palabras, si yo tengo 0, 0, cuando yo conmute a la compuerta OR, 0 más 0 es 0, la salida se va a mantener apagada. Conmuto a OR y efectivamente la salida está apagada. 0 más 1, y acá hay un 0 y acá hay un 1, 0 más 1 es un 1, la salida se debe encender y efectivamente se enciende. 0 más 1, 0 más 1, la salida es 1. Invertimos, 1 más 0, la salida es un 1, 1 más 0 es, la salida es un 1, y finalmente si las dos entradas van a 1 lógico, la salida se mantiene en 1 lógico. Y efectivamente, de esta manera estoy comprobando el funcionamiento de la compuerta OR. Ahora vayamos a la OR negada, es decir, a la compuerta NOR. Vamos a 0. Y en la compuerta NOR es lo inverso de la compuerta OR, porque se le ha adicionado un inversor a la salida. De manera tal de que si las dos están en 0, 0 más 0 es 0, la salida es un 1 porque es negada, ¿no? Entonces, si yo conmuto la llave a la compuerta NOR, la salida Z debe encenderse, y efectivamente se enciende. Ahí estamos viendo la tabla de verdad de acuerdo a la compuerta. En la compuerta NOR 0, 0 más 0 es 0, invertido es un 1. Ahora vayamos a 0, 1, en donde la entrada B es un 1 lógico y la entrada A es un 0 lógico, y vamos a ver qué sucede. 0 más 1 es un 1, la salida es 0, entonces la entrada B la mando a 5 voltios y la salida debe apagarse, y efectivamente la salida se apagó. Lo invertido es, la entrada A es en 1 lógico y la entrada B en 0, igual la salida se debe apagar, ahí, apagado. Y la última combinación es 1 más 1, 1 más 1 es un 1, pero como está invertido debe ser la salida en 0. Si lo mando 1 más 1 es un 1, la salida es 0. De esta manera estoy comprobando la compuerta NOR o la OR invertida. Ahora vayamos a la OR exclusive o la OR exclusiva, en donde solamente la salida va a ser un 1 lógico cuando solamente una de las entradas va a redundancia, ya sea la entrada A o la entrada B, sea una de ellas un 1 lógico. En el resto de combinaciones es un 0 lógico. Entonces regresamos a 0 todo, ahí en 0, y vamos a ir a la compuerta OR exclusive. Si es 0 más 0, la salida debe ser 0, y efectivamente se apagó, la salida es 0. Si vamos a 0 más 1, la entrada A es 0 y la entrada B en 1, la salida debe pasar a 1 lógico, y efectivamente 0 más 1, la salida se encendió. Si ahora vamos a lo invertido, es decir, 1 más 0, apagamos, 1 más 0, la salida debe ser también un 1 lógico, y efectivamente 1 más 0,
y la última combinación posible de la OR exclusive, en donde ambas entradas es 1 lógico, la salida se debe apagar. Y efectivamente la salida se apagó. Ahora veamos a la penúltima compuerta. Vamos a cerrar ir abajo todo. Vamos a la compuerta XNOR o la compuerta OR exclusiva negada. Es la misma OR exclusiva pero con la salida negada. En la NOR exclusive es lo inverso a la OR exclusiva. Si ambas están en 0,0, la salida debe ir a 1 lógico. Acá se debe encender y efectivamente se encendió. 0 más 0 en la NOR exclusive es un 1 lógico, la salida. 0 más 1 debe ser 0, se debe apagar. Se apagó. En la otra combinación 1 más 0 se debe apagar. Y efectivamente se apagó. Y en la última combinación 1 más 1, en donde las dos entradas, tanto 1, la entrada A como la entrada B, vayan a 1 lógico, la salida debe encenderse. Y efectivamente la salida se encendió. De esta manera estoy comprobando la compuerta XNOR o la OR exclusive negada. Vamos ahora a ir a la última compuerta, la compuerta NOT, que se agregó para este proyecto, en donde solamente vamos a usar la entrada A, como lo hemos explicado, y es un inversor común y silvestre, es decir, es un buffer a la cual se le ha adicionado un círculo a la salida, que vendría a ser el inversor como tal, en donde la salida va a ser lo opuesto a la entrada, es decir, la negación. Si yo tengo la entrada A en 1 lógico, la salida debe ser un 0 lógico. Si la entrada A es 0, la salida Z debe ser un 1 lógico. Veamos a la NOT. Acá hay un 1, la salida es 0. Si yo conmuto a 0, la salida pasa a 1 lógico. Si nuevamente la entrada A la paso a un 1, la salida se debe apagar porque es un inversor. Y si yo conmuto nuevamente la entrada a 0, la salida se debe encender. Como ven, de esta manera yo estoy comprobando el comportamiento y el funcionamiento de cada una de las compuertas de la electrónica digital ampliamente usado en los proyectos comunes y silvestres. Este es un video ideal para todos los amantes de la electrónica que recién se inician en la electrónica digital, con respecto a la gente que le gusta la práctica. Y no solamente hemos visto la práctica, sino también hemos visto la teoría y le hemos comprobado en esta parte del video la práctica. Ideal también para aquellos docentes que quieren introducir a sus alumnos en el maravilloso mundo de la electrónica digital. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción por estar semana a semana compartiendo conocimiento con ustedes. Si realmente amas la electrónica y este video te gustó, por favor no te olvides de darle like. Recuerda, apoya este canal y podamos hacer que ambos, ustedes, la audiencia y este canal, puedan crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas las redes sociales. Te he dejado durante todo el video mis redes sociales, y si no te acuerdas, en la descripción de este video se encuentran mis redes sociales para que me puedas seguir tanto en Facebook, mi página oficial, Instagram, y no solamente en Facebook e Instagram, sino también en Twitter. Y lo más importante aún, no te olvides de seguirme también aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues, muy pero muy importante, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.